¿Qué tal, alumnos? Bienvenido a esta nueva sesión del curso Taller Espacio y Modulación. Quien les habla es el arquitecto Walter González Garnique. En esta sesión vamos a hablar de la forma. ¿Cuáles son las propiedades visuales de una forma? ¿Qué cosas la conforman? Entonces, podemos llegar a saber que las propiedades visuales de una forma la conforman el contorno, puede darse por su tamaño, por su textura o por su color. Por ejemplo, en la imagen vemos elementos que ustedes conocen, que ya han visto en su etapa escolar, lo más seguro, ¿no? Un cubo, un prisma, un círculo. También se puede dar la forma a través de los tamaños, ya sean grandes, medianos o pequeños, largos, anchos o de manera perpendicular, o de manera, perdón, de manera vertical o de manera horizontal. También se puede dar la forma a través de su color, ya sean más opacos, más claros, también por su textura, lo que se ve a la vista, ¿no? Si son más lisos, si son más porosos. Todos los elementos que se pueden ver visualmente y se pueden tocar pueden mostrar una textura diferente, pero también forma parte de la forma. Entonces, ¿cuáles son las formas básicas? Ustedes ya las deben de saber. El círculo, el triángulo y el cuadrado. Ustedes han visto estas formas a lo largo de su etapa estudiantil y se tiene que conocer, ustedes tienen que saber que estas son las formas primarias, ¿no? Y con estas vamos a manejar. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿cuáles son los sólidos primarios? Ustedes ya deben de conocerlos. La esfera, el cilindro, el cono, la pirámide o el cubo. Y el cubo también. ¿Cuáles son las formas regulares e irregulares? Las formas regulares son las formas básicas que ya las he mencionado, ¿no? El círculo, el triángulo y el cuadrado. Hay otras que son por regularidad formal, otros elementos, como son con los elipses, como son las estrellas y otros elementos que se sustraen, ¿no? También hay otras formas irregulares, como son un círculo que están sustraído por elementos que están puestos ahí, ¿no? Como vemos en la imagen, o un cuadrado que se está adhiriendo ahí, un cuadrado, otro cuadrado más pequeño, un círculo, un semicírculo o parte, se le está sustrayendo también parte de un triángulo. Pero también hay otras formas que son de llenos y vacíos, ¿no? Ahí en la primera imagen podemos ver una forma de un elemento con una forma irregular y dentro hay vacíos circulares, ¿no? Hay otra imagen que es un elemento irregular con un triángulo dentro y de otra forma hay un cuadrado que está dentro sustraído por un elemento irregular. Entonces, como podemos ver, hay diferentes tipos de formas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría a ser? Hay una transformación de la forma. La forma se puede transformar de diferentes formas, de diferentes maneras. Se pueden hacer de maneras dimensionales, sustractivas o aditivas. Por ejemplo, las transformaciones dimensionales se pueden hacer de diversas formas. Se pueden hacer achicando en una esquina, se puede sustraer, ya sea por sus dimensiones, se puede agrandar, se puede hacer más pequeño. Entonces, hay diferentes formas. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, una esfera, que es un elemento base, o es una figura base, se puede transformar a través de una elipse, si se puede ir achatando, ¿no? Una parte de sus puntos. ¿Se puede hacer arquitectura con esto? Claro. Hay elementos que utilizan eh, como esencia parte del elipse para crear arquitectura, como se ve en la imagen. Hay otro elemento que, por ejemplo, es la pirámide, que también se puede utilizar, se puede transformar, achicando algún ángulo, moviéndolo, rotándolo. ¿Se puede crear arquitectura con esto? Claro. Hay un, hay un elemento, por ejemplo, en la imagen, que forma parte de la arquitectura desconstructivista, en donde están superpuestos varios triángulos unidos entre sí. Igual sigue siendo arquitectura. También se encuentra el cubo. El cubo también se puede transformar, moviendo una parte alargándolo. De diversas formas se puede transformar. ¿Se puede crear arquitectura con esto? Claro, hay elementos, hay arquitectos que utilizan las formas básicas y las transforman, lo utilizan de su forma pura
para crear arquitectura, como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, hasta esta etapa son las transformaciones dimensionales. Pasamos a las transformaciones sustractivas, que quiere decir que un elemento puro, por ejemplo, un cubo, le puedo sustraer una esquina de una arista o varias. Entonces también se forman, se hacen una transformación del mismo elemento base, como es el cubo, de ese elemento puro y se puede transformar de diferentes maneras. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Que es un cubo que se ha sustraído parte de un elemento, un cilindro tal vez, y también forma parte de la arquitectura. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega a esto? Es colocando un elemento que predomine y se le va colocando dentro de, eh, por ejemplo, en este caso, en la imagen, por ejemplo, un círculo, un prisma, un cubo, y se le extrae parte de, nada más, y queda solamente la parte más grande o la parte imponente sustraída con estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se puede ver que acá hay un elemento, un paralelepípedo, que está puesto ahí, pero que está sustraído de otro elemento que está en la parte, que está de una forma inclinada, ¿no? Esta es otra forma de ver la sustracción de un volumen, por ejemplo, en la primera imagen de un cubo más pequeño, en la segunda, un paralelepípedo en la parte inferior, y de otra manera con una parte cilíndrica. ¿Se puede crear arquitectura? ¿Han visto arquitectura de esta forma? Claro, por ejemplo, esto es un edificio de oficinas en donde se ve, ¿no? Se ve la sustracción del elemento puro y sigue formando parte de la arquitectura, ¿no? Sigue siendo arquitectura. Hay otras formas, ¿no? De sustraer, ¿no? Tal vez este tipo de elementos. Ahora, háganse esta pregunta en las imágenes que ven. ¿Hay un cuadrado con transformación de sustracción? O, por ejemplo, hay la unión de dos rectángulos. Para ponerse a pensar, ¿verdad? Respóndase ese interrogante y díganme después qué opinan de esto. ¿Hay arquitectura que se puede hacer a través de esto? Claro que sí, con unos elementos más orgánicos, más curvos, pero se puede realizar. La arquitectura es muy versátil a través de la forma. Y pasamos también a las transformaciones aditivas. ¿Cómo funcionan? Nosotros con un elemento puro podemos agregar más elementos, tal vez más pequeños, tal vez más grandes, tal vez del mismo tamaño, ¿no? Como se ve en la imagen. Vemos un cubo que se le ha adherido ahí un paralelepípedo. En la segunda imagen, dos paralelepípedos. En la tercera, los dos paralelepípedos más media circunferencia o media esfera. Entonces se puede hacer este tipo de transformaciones. Por ejemplo, la unión de dos elementos puros pueden formar este elemento, como se ve en la imagen, ¿no? Que es un elemento futurista. ¿Y cómo se logra? Hay diferentes formas. Por ejemplo, cuando hay tensión espacial. Cuando los elementos están próximos uno con el otro, como se ven en las imágenes, ¿no? En la primera imagen se ven dos cuadrados, o bueno, dos rombos que están próximos uno con el otro. Y de la misma forma se ve en los demás elementos, sobre todo en el último, ¿no? Que los elementos son muy próximos el uno con el otro. Hay elementos así en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Como se ven en esta imagen. Hay dos formas de ver este tipo de transformaciones. Uno que son por tensión y otro que son por distensión. Uno que es más próximo y el otro que es más lejano, pero igual sigue habiendo un tipo de transformación. En este elemento, por ejemplo, podemos ver este tipo de transformaciones. También de, otra forma de transformar es el contacto arista por arista, ¿no? Cuando la unión de un volumen con otro o con un elemento con otro solamente lo une una sola arista. También hay contacto cara con cara, puede ser toda la cara, puede ser la mitad de la cara nada más para que se pueda haber un contacto y pueda haber una transformación. También cuando los volúmenes son maclados, ¿qué quiere decir? Uno sobre el otro, que uno esté yuxtapuesto con el otro. Entonces, se puede formar arquitectura de esa forma, ¿no? Las formas se pueden transformar de muchas maneras. En conclusión,
Ustedes tienen que recordar que hay diferentes tipos de formas, las formas regulares, las formas irregulares, por contorno o por tamaño. También que hay transformación sustractiva, cuando el elemento está sustraído por otro elemento, un volumen más grande, un volumen sólido, volumen puro puede ser sustraído por otro elemento. Y también la transformación aditiva, que se puede mostrar de diferentes formas, ¿no? Que se puede hacer agregando otros elementos, que se puede agregar elementos por caras, por aristas. En conclusión, ustedes deben de saber que hay muchas formas de transformar un elemento. Hay muchas maneras de que la forma tome de que la forma puede ser muy versátil. Entonces, aclarando esto, ustedes tienen que conocer un poco más, tienen que saber un poco más de la forma. Si hay alguna duda, ustedes pueden realizarla durante las sesiones de clases o pueden escribirla al foro o pueden escribirnos a nosotros para aclararla. Muchas gracias, alumnos.